Mi tesis doctoral la hice en la Universidad del País Vasco, en el Grupo de Ciencias Planetarias de esa universidad, con la supervisión del profesor Agustín Sánchez La Vega y de Teresa del Río Castillo-Urrutia, a los que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron para hacer esta tesis. Básicamente esta tesis consiste en el estudio de la atmósfera de Marte. Tenemos aquí el planeta Marte, lo conocéis más o menos, tiene una meteorología muy rica. Y entonces se trató de estudiar una serie de fenómenos meteorológicos utilizando una cámara muy sencilla, que se llama BMC, la Mars Webcam. Es una cámara muy sencilla que se lanzó en Mars Express, en el orbitador Mars Express, que fue el primer orbitador europeo en Marte, con el objetivo inicial de ser una simple cámara de ingeniería. Pero cuando pasaron los años, os va a contar que se descubrió que esa cámara podía servir para hacer muchas cosas y mi tesis, aunque use muchos instrumentos, está centrada en esta cámara. Entonces, este es el índice que voy a seguir. Voy a intentar centrarme en las cosas más interesantes y más bonitas y divertidas de mi tesis, porque evidentemente en el poquito tiempo que tenemos pues tampoco da para mucho, pero bueno, pues voy a intentar centrarme en lo que yo más disfruté y que espero que a vosotros también os resulte interesante. Entonces voy a empezar hablando de esta pequeña cámara, la Mars Webcam, que fue lanzada, como decía, en el año 2003 a Marte, en el orbitador Mars Express, y en el año 2007, después de 4 años apagada porque fue lanzada como un simple instrumento científico, fue encendida otra vez para sacar fotos del planeta, simplemente para hacer divulgación científica, porque se dieron cuenta de que las imágenes que sacaba la cámara eran bonitas para utilizarlas para el público. Sacó unas cuantas fotos, muchas durante años, y al final, en el 2016, la cámara fue elevada a la categoría de instrumento científico mediante la colaboración entre la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la Universidad del País Vasco, con Agustín Sánchez La Vega, mi director de tesis, como líder científico del instrumento, y Teresa del Río Castillo-Urrutia como manager del proyecto en la universidad. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de que pasaba por ahí y empecé a trabajar con esto. Una parte importante de mi tesis fue de tipo técnico. Tuvo que ver con todo el trabajo técnico que implica una pequeña webcam, convertirla en un instrumento científico a todos los efectos. Esto implica también la calibración de la cámara, calibración, por cierto, para la que tuvo un papel importantísimo Abel, que está por aquí, Abel de Burgosierra, y más gente estuvo participando en todo este proceso. También las operaciones, el procesado de datos, el archivado en el archivo de la ESA con los estándares de SAINASA para este tipo de cosas. Y bueno, pues una serie de procesos para convertir esta cámara en instrumento científico, también con imágenes muy bonitas a los planetas, a las estrellas para calibración, pero también porque bueno, pues era bonita también para divulgación y bueno, pues un montón de herramientas técnicas hubo que desarrollar. Ahora voy a hablar muy brevemente del clima de Marte, porque el clima de Marte tiene similitudes, pero también diferentes con el clima de la Tierra. Aquí a la izquierda, no sé si tengo aquí un láser, bueno, no sé. Aquí a la izquierda tenemos la órbita de Marte. La órbita de Marte tiene algo muy importante, que es muy excéntrica comparada con la órbita de la Tierra. Esto implica que hay una época del año en la que Marte está muy alejado del Sol y otra en la que está muy lejos. Y eso implica que hay una estación fría y otra caliente. Hablamos en Marte de primavera, verano, de otoño e invierno, de forma análoga a la Tierra, pero en el caso de Marte es fundamental esta diferencia en la excentricidad del planeta. Y bueno, luego tenemos un calendario marciano, no es tan avanzado como la Tierra, pero suficiente para las cosas que hacemos, con años marcianos, y con longitud solar, que es lo que utilizamos para ver la época del año. Ahora mismo estamos el 15 de julio de 2024, es el año marciano 37, longitud solar 293 grados. Y bueno, la época fría, que es la primera mitad del año en la que el planeta está más lejos del Sol, es la época nubosa, y la época caliente, en la que está más cerca del Sol, es la época sobre todo del polvo, en la que se dan las tormentas de polvo. Aunque nubes hay en las dos épocas del año, y bueno, no voy a entretener ahora mucho en eso. Y ahora ya voy a pasar a hablar de cuáles fueron los fenómenos meteorológicos. Bueno, aunque hay una cosita que no es un fenómeno meteorológico, pero me ha parecido interesante ponerla aquí, ahora lo comentaré. Pero cuáles fueron las cosas que yo estudié durante mi tesis doctoral. La primera fue la tormenta global de polvo que ocurrió en el año 2018, justo cuando yo empezaba en mis investigaciones, antes incluso de la tesis doctoral, de hecho, ocurrió una tormenta global de polvo que en Marte ocurren cada ciertos años, ocurren, digamos, cada 4 o 5 años, 3 años marcianos, depende. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue con esta camarita obtener cámaras de la región polar sur de Marte, que es una región que normalmente no está tan bien controlada por otras cámaras, y entonces pusimos, por ejemplo, aquí estas imágenes, estas animaciones, lo que nos muestran es el polvo moviéndose en toda la región polar sur. Y lo interesante de esto es que pudimos medir los vientos.
Y cuando medimos los vientos y comparamos esos vientos con los modelos meteorológicos, que para Marte no están tan avanzados como para la Tierra, pero están bastante avanzados, pues vimos que la circulación en torno al polo, que es un proxy importante para la circulación general del planeta, no era exactamente la que se predecía. Y esto es algo que todavía a día de hoy pues, no hemos entendido del todo bien. Otra cosita que, aunque fue una parte pequeña de la tesis, me ha parecido interesante comentar aquí, es que también, dado que teníamos una cámara en Marte con un campo de visión muy amplio, pues era una cámara con la que merecía la pena intentar observar estrellas fugaces en Marte. Hay predicciones de cuándo puede haber en otros planetas lluvias de estrellas, así que lo que hicimos fue intentar con esta camarita pequeña encenderla para observar Marte de noche cuando sabíamos que podía haber estrellas fugaces. Desafortunadamente no tuvimos éxito porque la cámara pues, no deja de ser una cámara muy sencilla, no tiene sensibilidad suficiente, pero pues, hicimos el intento y suponemos que poco a poco este tipo de cosas se acabarán llevando a que finalmente ya en Marte una cámara para observar lluvias estrellas, que aparte de ser algo muy bonito, como sabéis, aportaría bastante al conocimiento que tenemos de la distribución de polvo interplanetario. Bueno, volviendo a los fenómenos meteorológicos, el segundo tipo de fenómeno meteorológico que estudiamos dentro de mi tesis son las nubes noctilucentes, o lo que en Marte llamamos nubes crepusculares. Las nubes noctilucentes son un tipo de nube que aparece, bueno, no un tipo de nube, sino que es un fenómeno afín lumínico, óptico. Es una nube que se da en la parte nocturna del planeta, pero suficientemente cerca del terminador, suficientemente cerca de la parte diurna, como para que el Sol dé la nube, y entonces lo que vemos es lo que esas imágenes de ahí arriba nos muestran cómo se ven esas nubes que están en la noche, pero están todavía iluminadas por el Sol debido a su altura. Y esto nos permite no solo observarlas con más facilidad, sino que además nos permite calcular su altura aproximada. Aquí abajo a la derecha, bueno, vemos una imagen de la Luna, porque en la Luna se da un fenómeno parecido, pero con las montañas, no con las nubes, porque en la Luna no hay montañas. Pero es que en Marte, perdón, en la Luna no hay nubes. En Marte hay muchísimas nubes en altura, entonces este fenómeno en Marte es bastante común. Y es tan común incluso que cuando yo estuve leyendo artículos viejos, incluso del siglo XX, bueno, más que artículos viejos, estuve leyendo un libro que hacía una revisión de todo esto, me encontré con un fenómeno que aparentemente era lo que estábamos viendo ahora. Después de 100 años, básicamente, veíamos algo que alguien en un momento dado había visto por un telescopio en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, y lo había dejado registrado con un dibujito que hemos llevado en la esquina inferior derecha. Entonces, pues esto fue una historia bonita. Pero bueno, ahora tenemos medios más sofisticados y una cámara que, aunque es muy humilde, es una cámara en Marte. Cualquier cámara que tengáis en vuestros móviles ahora mismo es mejor que esta cámara, pero la nuestra está en Marte. Entonces, usando esta camarita, como teníamos miles de imágenes mostrando el amanecer, que es un momento del día que hasta ahora prácticamente no se había observado en Marte, pues lo que hicimos fue un sistema automático para detectar estas nubes. Y con este sistema automático detectamos cientos de nubes. Y aquí tenemos una distribución de estas nubes en términos de la latitud, en el eje vertical, y la época del año en el eje horizontal. Entonces, cada circulito de esta figura es una nube. El fondo tiene que ver con el número de veces que has observado y cosas así, pero bueno, ahora vamos a hacerlo simple. Entonces, lo que vemos es una distribución de estas nubes que es muy particular. Es una distribución que, de hecho, difiere de otras distribuciones de nubes que se han observado en Marte. Poco a poco vamos entendiendo mejor algunas cosas, sobre todo a medida que en algunos instrumentos van observando esta hora del día, del amanecer. Pero bueno, pues aquí obtuvimos unos resultados bastante bonitos con un instrumento muy sencillo, novedosos, y que fueron de alguna forma algo inesperado y que poco a poco estamos empezando a comprender. Bien, el último fenómeno meteorológico que estudiamos en mi tesis es la nube alargada de Archier-Mons. Esta es una nube estéticamente impresionante. Es una nube que la primera vez que la vimos, vimos algo parecido a esta imagen grande de la esquina superior izquierda. Es una nube de unos 2.000 kilómetros de extensión, que se expande a una velocidad de 600 kilómetros por hora, que vimos que estaba a una altura de 45 kilómetros, lo cual al principio resultó un poco chocante, luego con el tiempo hemos visto que de hecho era lógico. Lo que vemos abajo a la izquierda es de hecho una gráfica de la altura de la nube obtenida a partir de la sombra de la imagen de la derecha. La imagen de la derecha está obtenida con una cámara diferente, que es HRSC, es una cámara de Mars Express, también europea, por tanto. Y bueno, pues con la pequeñita cámara esta, como es una cámara que saca imágenes muy ligeras, no solo pudimos investigar, no solo obtenemos imágenes sueltas, sino que podemos sacar vídeos. Y lo que aquí vemos es un vídeo de la expansión de la nube.
juntando imágenes de varios días diferentes, pero vemos cómo esta nube se expande a una velocidad gigantesca. La parte de la izquierda, separada por una línea azul, es la parte nocturna, esa línea azul es el terminador. Entonces, este vídeo, y bueno, en general este tipo de vídeos nos permitieron ver cómo expandía la nube, entender un poco su dinámica, su ciclo diurno, ver que luego, después de esta fase de expansión, de repente se separa del volcán y sigue durante unas cuantas horas por ahí, lo cual es un poco extraño y todavía no entendemos. Y bueno, en una segunda fase de la investigación, lo que hicimos fue intentar entender la nube basándonos en un modelo de alta resolución, un modelo de mesoescala que decimos en meteorología. Y bueno, en la parte de la izquierda, estos son gráficos obtenidos de una simulación. Lo que vemos en la parte de la izquierda es la altura en el eje vertical y en el eje horizontal vemos la longitud, es decir, es el eje horizontal, digamos. Entonces vemos ahí el volcán, tal y como aparece en el modelo. Y esas cosas que vemos rojas y azules se corresponden con los vientos verticales y horizontales. Lo que está ocurriendo en este volcán es que justo cuando ocurre la nube, tenemos un viento horizontal que sopla contra la cima del volcán y eso produce una especie de, produce lo que llamamos un salto hidráulico, que es un fenómeno muy violento de la física de fluidos, y ese salto hidráulico produce una onda que se propaga verticalmente. De forma que, no sé si se ve bien, creo que no se ve muy bien, pero arriba del todo hay una zona que está como rodeada por óvalos, que está 30 grados más fría, 30 kelvins más fría que la temperatura ambiente. Y eso, el sillo frío, que lo llamamos, esa zona tan fría, está justo en la posición y justo en el momento en el que observamos la nube en la realidad. Es decir, el modelo predice algo muy frío justo donde aparece la nube. Sin embargo, el modelo no predice que se forme la nube y mucho menos predice que se forme la nube alargada. En el gráfico de la derecha tenemos una serie de cosas que básicamente tienen que ver con esto, pero que no me voy a entretener mucho. Entonces, realmente esto es un fenómeno que no comprendemos bien a día de hoy y que estamos intentando profundizar más ahora, de hecho, que quizás en los próximos años podamos entenderlo mejor. Hemos obtenido imágenes nuevas hace apenas 3 semanas, intentando obtener información nueva y estamos en ello. Y ahora, antes de finalizar, me gustaría comentar algunas cosas. Estoy muy agradecido a la Sociedad Española de Astronomía por concederme este premio. Me siento muy afortunado y me gustaría aprovechar este momento para hablar de algunas cosas. Tengo el privilegio de poder prescindir del premio metálico y lo he donado a la lucha por una transición ecosocial técnicamente realista y socialmente justa. La crisis ecosocial es una crisis sistémica y multidimensional que va mucho más allá del cambio climático. Se han identificado 9 límites planetarios que no debemos sobrepasar para mantener las condiciones de habitabilidad similares a las que nos han sostenido hasta ahora. El cambio climático es uno de estos 9 límites planetarios. Hablamos también de la progresiva dificultad para acceder a los recursos naturales. Muy particularmente, esto incluye al petróleo, pero también los recursos energéticos en general. Y esto también implica que la transición energética que se propone es técnicamente dudosa y socialmente injusta, porque está basada en el consumo masivo de minerales que no están disponibles a la escala necesaria y que en buena medida se extraerán en el sur global y con dinámicas colonialistas. Y también el sistema agroalimentario es parte de este problema. No solo produce fuertes impactos ambientales, sino que además es muy vulnerable ante esta situación. Pero este es también un problema de desigualdad. El 10% más rico de la población mundial es responsable con su estilo de vida de casi la mitad de las emisiones. Mientras tanto, las petroleras y otros grupos de poder trabajan activamente para minimizar el problema y retrasar las transformaciones que son necesarias, que necesitamos. La realidad es que estamos más cerca de no tener para comer que de vivir en Marte. Cuando hablo con compañeros del mundo académico, muchas veces observo derrotismo y pesimismo. Muchos piensan que no se pueden tomar medidas contundentes porque la gente se opondría. Yo soy optimista. Creo que tenemos motivos para pensar que la gente sí está capacitada para afrontar estos cambios. Las asambleas ciudadanas están demostrando que cuando se explica el problema con sinceridad a la gente,
la gente puede tomar decisiones mucho más valientes que los parlamentos. Una asamblea ciudadana organiza un gobierno y consiste en una muestra aleatoria representativa del conjunto de la población que recibe el asesoramiento de expertos, delibera y hace propuestas. Las asambleas ciudadanas celebradas en diversos países están haciendo propuestas muy importantes, con niveles de consenso muy altos. Esto es lo que puede hacer la gente cuando se le informa correctamente. La gente sí está preparada. Quien principalmente y de forma más efectiva está impidiéndonos avanzar no es la gente común, sino los lobbies. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero más allá de las acciones individuales tenemos que actuar colectivamente y presionar para hacer realidad los cambios sistémicos que son necesarios. Como comunidad científica tenemos un papel que jugar en esto. En mi opinión, este proceso requiere de mucha gente, en muchas partes, haciendo muchas cosas. Y tenemos que estar ahí, del lado de la gente. La gente sí está preparada. Por eso mi intención hoy es invitaros a ser optimistas. Y ser optimistas es pasar a la acción. Muchas gracias.